protagonistas también de esta jornada, unidad plena, completa en la CGT para recibir a la fórmula del oficialismo Massa, Rossi, y está Héctor Daer con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo Bueno, estás? estaban completos, todos. Sí, hoy fueron todo el consejo directivo, fueron todos los secretarios generales de los gremios confederados, así que fue un acto Ahora, con Héctor, un volumen político muy importante. muy importante. Ustedes fueron un poco punta de lanza, ¿no? Porque antes que se lograra la fórmula de unidad, vos y otras expresiones de la CGT venían proponiendo que Massa sea el candidato. Sí, nosotros pensábamos que Massa era la síntesis. La verdad que la síntesis había que componerla entre todos. Llegamos a ese jueves y viernes bastante incierto, donde había compañeros como Guado, Juan Mansur o Scioli. Uno dice, pescaban todos en la misma pecera, y nos pareció que teníamos que hacer algún gesto por la unidad. Ya lo habíamos escrito unos días antes, la necesidad de unidad. Y también, bueno, en ese sentido expresamos claramente que la síntesis de esa unidad era Sergio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo ven ustedes a Sergio Massa ahora como candidato y, como expresaban hoy, él mismo lo dijo, como se autodenominó el presidente de los trabajadores? Porque corrida Cristina, corrido Alberto, digamos, no quedaban figuras estelares, entre comillas, ¿no? Del universo de nuestro espacio, y Sergio reúne esas condiciones. Tuvo un gesto más que importante en asumir el Ministerio de Economía en un momento muy crítico. Es una máquina de trabajar, y lo vemos hoy lanzado a la campaña, ¿no? La cantidad de eventos que hace por día, y nos parecía que se acortaban todos los plazos y que Sergio era la persona que podía congregar a todos. Por supuesto, respetando también a los otros compañeros, Juan y Paula, que son la expresión de otro sector y que democráticamente seguramente vamos a atravesar las pasos. Por supuesto, Sergio aparece como el gran protagonista de este espacio, y una vez que se genera esa síntesis, se encolumna todo el mundo, ¿no? Y me parece que esto es lo importante. Vos hablabas recién en la presentación de la unidad. Cuando uno pone por delante objetivos que trascienden a veces a los matices que tenemos en la política, en el gremialismo y en todos lados, automáticamente confluyen todos en un sendero. Para nosotros por ahí es más fácil porque somos organizaciones, Claro, ¿no? Digamos, tenemos una vida orgánica, los sindicatos y la CGT, y esto por ahí se facilitó mucho más rápido, y creo que hoy no queremos pecar de soberbio los dirigentes sindicales, pero me parece que fue una de las movidas políticas con mayor sustento de que se generó la fórmula hasta el día de hoy, y aparte que esto después canaliza hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia todos los cuerpos orgánicos. Ahora, el por qué también tiene que ver, porque es el punto de partida de que tenemos que clarificar para que los propios compañeros y compañeras, por bronca o por lo que fuera, no caigan en la confusión, claro, ¿no? De ir y votar a sus verdugos, ¿no? Bueno, este es el tema. O comprar los versos como muchos compraron en el 2015, cuando Macri les decía, les voy a sacar el impuesto a las ganancias, y no solo no les sacó, sino que sufrieron el gobierno de Macri. Me parece que también es un acto en defensa propia, porque vivieron los laburantes el gobierno de Macri. No tengas duda. Que esto es una parte son los derechos laborales. Hoy el compañero Rossi hizo un recorrido muy claro, y también con mucho énfasis en su discurso sobre estos temas, y Sergio también fue hacia los pilares para ir adelante, ¿no? Porque, o sea, no solo está en juego los derechos de los trabajadores,
¿no? Si no está en juego el futuro del país, digamos. Volver a un país primarizado es automáticamente volver a la Argentina pastoril, que tanto critican cuando nos hablan de 70 u 80 años. Digamos, esos 70 u 80 años fue un vértice en la historia de nuestro país con la llegada del peronismo en la mitad del siglo pasado. Entonces, a partir de ese momento, aparece otra Argentina, ¿no? Que después, hay que decirlo con todas las letras, el 24 de marzo la dictadura golpea de tal manera, ¿no?, que genera un descalabro y rompe esa subida que tenía nuestro país en potenciarse con un desarrollo y con trabajo, por supuesto, y educación, ¿no? Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? Pensaba en cómo se le habla hoy al sujeto trabajador, que me da la sensación que no es el mismo sujeto trabajador que hace 20 o 30 años, y lo digo en el sentido también de que hoy hay tantos trabajadores formales como trabajadores informales también, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer para, sin quitar derechos a los trabajadores formales, también incluir a esos trabajadores que hoy por hoy están por fuera de la formalidad y que, no sé, no tienen paritarias en un contexto de más de 100% de inflación, no tienen un montón de otros derechos? Bueno, eso es parte de lo que hay que corregir y eso es parte del objetivo, ¿no? Formalizar a trabajadores informales. Pero hay que tener cuidado, no hay que caer en la dicotomía que te quieren llevar algunos sectores de la oposición, o casi todos, ¿no?, por no decir todos, a decirte que los que tienen una ley de contrato de trabajo y tienen convenios colectivos, tienen privilegios y en detrimento de esos privilegios hay compañeros y compañeras que no acceden al mercado laboral. Acá los problemas tienen que ver con otras cuestiones, tienen que ver con problemas macroeconómicos, con problemas de fondo que venimos a los tropiezos, etcétera, etcétera, y que no han permitido el desarrollo que tendría que haber tenido nuestro país, que se para en un determinado momento, ¿no?, y después la llegada del macrismo termina de destruirlo. Digamos, no solo se apuntó en contra del aparato productivo, sino que el terrible endeudamiento irresponsable del que lo tomó, irresponsable de parte del Fondo Monetario que lo cedió, eso también es un condicionante al desarrollo, que el desarrollo después es la consecuencia para que esos compañeros que hoy se la tienen que rebuscar todos los días para llegar a fin de mes, en la informalidad, tengan un trabajo formal. ¿Crees entonces que es solo macroeconómico o quizás también, no sé, se puede pensar algo particular, digo, no sé, incentivos, no sé? No, pero es macroeconómico producto de todo lo que nos pasó, ¿no? Del endeudamiento, de la pandemia, calculá que la sequía es el 27% de las exportaciones, ¿no? Entonces, por supuesto menos. Todo esto fue un cúmulo de cosas. Ahora, ojo porque Argentina cambia. Argentina va a tener buenas cosechas, va a tener desarrollo energético, va a tener desarrollo minero. Entonces, ahí está la discusión de qué país. Si queremos utilizar todo eso en forma extractiva y agarrar nuestras riquezas y venderlas al mejor postor, o generar valor agregado, generar ciencia aplicada, tecnología aplicada que se desarrolle en nuestro país y eso que vaya multiplicando las posibilidades de generar empleo como la gente. Héctor, ¿no? en base a lo que pregunta Andrés, hoy Massa habló un poco de la necesidad de modernizar viejos modelos de contrato laboral, ¿no? Hablando de algunos ejemplos ya en el sindicalismo argentino. Pero, Gato, nosotros tenemos negociaciones permanentes. Hoy una colega de ustedes me preguntaba, me dice, bueno, pero cada 3 meses están renegociando. Digamos, hay una dinámica de negociación en los convenios colectivos que es muy grande. Ahora, ojo que hay pautas en los convenios colectivos que no por ser del año 75 son antiguas. No. Sino, no hablemos ni siquiera de la Constitución, que es de 2 siglos para atrás, ¿no? O de 170 años para atrás. Yo lo que digo es, por supuesto,
Por supuesto que hay que generar condiciones en todos los ámbitos, ¿no? Hay que generar condiciones por ahí especiales para determinados tipos de desarrollo, para lo que es el hidrógeno verde, para lo que es el tema del litio, es decir, bueno, ¿de qué manera vamos a ser nosotros protagonistas de que el litio también se transforme en la Argentina en baterías y que sea parte de un vehículo que es nada más ni nada menos que el 40% pero eso es lo que del valor del auto? Claro, eso es lo que posibilita un gobierno nacional y popular, que trae el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que está produciendo ya 2 fábricas de batería de litio en la Argentina a instancia de ese ministerio, ¿no? Digo, esas también son las cosas que hay que tener en cuenta. Ahí siempre se ha dado, y siempre hemos hablado con vos de esta puja que se ha planteado, suma fija o las paritarias. ¿Vos creés que cómo viene en este año? ¿Se está dando recuperación salarial respecto a la inflación? Sí, a ver. ¿Van a pedirle o le han pedido a Massa algún retoque para antes? No, con Sergio lo que hemos hablado es que tienen que cruzarse las variables, tiene que haber un descenso progresivo con una curva hacia abajo de descenso progresivo de la inflación y tiene que haber una curva ascendente también progresiva en la recuperación del salario, digamos. Esto es el ABC. Emparejar. No emparejar, sino una que baje y la otra que suba. Este es el ABC del capitalismo, ¿no? O sea, si no, estamos siendo capitalistas para los financieros y no para discutir o entrar en la puja distributiva, que es la que permite en resolver las cuestiones de poder adquisitivo, ¿no? Y hoy Sergio fue muy claro en eso, ¿no? Digamos, el objetivo es abordar precisamente esos 2 vectores, la baja de la inflación y la suba del poder adquisitivo. Y hay algo que hoy también Sergio rescató muchísimo, por supuesto, que nos diga a nosotros que después del 10 de diciembre vamos a ir a la Casa de Gobierno y vamos a tener al presidente de los trabajadores, ya es un tema impactante, pero también dejó en claro una línea que tiene que ver con profundizar la educación, no generar condiciones de formación y educativas de los compañeros que están hoy en sus puestos de trabajo, que no los pierdan por la tecnología, claro, y a los que están afuera, incorporarlos a partir de eso. Ahora, ¿no? Daer, sobre lo que preguntaba el gato, ¿se descarta una suma fija? Porque es incluso una discusión que se está dando dentro del gobierno. En lo inmediato, poner plata a los trabajadores, más allá de las paritarias que se discuten cada 3 meses, para que no pierdan tanto en esa curva, que en algún momento se van a chocar y va a ganar el trabajador, para que no pierdan tanto con la inflación. ¿Ustedes ahora están dispuestos a aceptar una suma fija, no que se discuta? Pero no es que estamos dispuestos a aceptar o no. La suma fija en algunos casos distorsiona y en otros casos suple la negociación colectiva. La negociación colectiva es potestad de cada organización sindical y viene recuperando claramente, a veces detrás, a veces un poquito adelante y a veces emparejando la inflación. Eso por un lado. Ahora, lo que tendríamos que discutir, y acá hace falta mucho volumen y mucha responsabilidad, es establecer, cuando la economía esté de alguna manera, con alguna mirada hacia la estabilidad, un valor mínimo, ¿no? Un ingreso mínimo para todos los trabajadores. O sea, porque si no, rever el tema del salario mínimo, que hoy es más pero el si salario querés, mínimo para los planes sociales es más una medida para los planes sociales que para el salario. Y se aumentaron 1.200.000 jubilaciones este mes. Con el salario mínimo, claro, se van a volver a aumentar el mes que viene y el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque el salario mínimo también es el rector de la jubilación mínima, que tiene que ser el 82% de ese valor. Exacto. O sea, eso le va a ganar a la ecuación del RIPTE, con lo cual va a subir. Pero no es representativo de lo que cobra un trabajador No del es sector representativo formal, de lo que cobra, pero así todo alcanza a los trabajadores formales en el sector privado. No alcanza a los trabajadores ni municipales, ni provinciales, etcétera, etcétera. Por eso yo te hablo de
un ingreso básico, ¿no? De decir, bueno, che, todo el que trabaja 8 horas por día tiene que tener un ingreso básico. Ahora, eso hace falta un gran debate. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho también la función del Estado, Total. provincial y municipal, Claro. sobre todo. Héctor, gracias como siempre. No, gracias Un a ustedes gusto. y que tengan buenas noches. Gracias.